Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar, Uso de drogas en adolescentes en tiempos de pandemia, una comprensión desde lo relacional familiar. Les saluda Lorena Contreras Escudero, soy presidenta del capítulo chileno de ISUP. ISUP es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención en el Tratamiento de Drogas y su objetivo es poder congregar a una comunidad de intercambio y aprendizaje entre profesionales, investigadores, técnicos, incluso estudiantes universitarios que se relacionan, que están entrando en el mundo del consumo de sustancias, en el ámbito de trabajo del consumo de sustancias. Y desde esa perspectiva queremos fortalecernos nosotros como personas que trabajamos en este ámbito a través del intercambio profesional y del aprendizaje, aprovechando las instancias que tenemos de formación como esta en la que estamos hoy día. Así que a cada uno de ustedes los invitamos a ser socios de ISUP para mantenerse informados de las actividades de nuestra red y también los dejamos desde ya invitados a nuestra próxima actividad que corresponde a la reunión del Grupo de Adicciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, el próximo lunes 4 de octubre a las 7:30 de la tarde para hablar sobre la política de alcohol en nuestro país y el escenario epidemiológico actual. Bueno, así que muy bienvenidos a esta conferencia. Hoy, con mucha alegría desde ISUP Chile, los queremos invitar y presentar a esta actividad. Estamos muy orgullosos de organizar esta conferencia como parte del compromiso de colaboración que hemos hecho con el Instituto Chileno de Terapia Familiar. El instituto es uno de los principales centros de formación en terapia familiar en Chile y en particular la unidad de consumo problemático de drogas se dedica al estudio conceptual y clínico de la conducta adictiva desde la óptica sistémico-relacional. Entonces esta es una actividad que busca iniciar este trabajo y hoy en particular nos acompaña el señor Eduardo Nichols Vera. Él es un destacado terapeuta familiar, terapeuta nacional y originalmente psicólogo, se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él se formó como terapeuta familiar y de parejas en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Además, es especialista en psicoterapia y supervisor clínico acreditado en nuestro país. Es docente del Magíster en Psicología Clínica, Psicoterapia Sistémica de la Universidad Católica del Norte en nuestro país. Y por supuesto es un orgulloso miembro de nuestra red de ISUP Chile. Él hoy entonces, como les decía antes, nos va a presentar la conferencia Uso de drogas en adolescentes en tiempos de pandemia, una comprensión desde lo relacional familiar. Los invitamos en este chat que tenemos de GoToWebinar, en este panel, al final, abajo, en la parte de más abajo aparece una pestaña chat. En esa sección ustedes pueden enviar sus preguntas, ir haciendo preguntas a lo largo de la conferencia, de modo que al final podamos ir respondiendo esas preguntas. Entonces los invitamos a ir dejando ahí sus inquietudes, a hacer sus preguntas en la plataforma para que luego las podamos responder al final de la presentación. Bueno, así que Eduardo, dejo a todos contigo en esta conferencia y vamos a tener más o menos 40 minutos de presentación para luego dejar unos 20 minutos de preguntas. Bienvenido. Ok, muchas gracias Lorena. Bueno, primero que nada saludar a todas las personas que están participando de este seminario, agradecer su participación e interés. Y bueno, vamos a dedicarnos a conversar un ratito sobre el tema de drogas en adolescentes, particularmente en este tiempo, el tiempo de la pandemia, y hacer una mirada desde lo relacional familiar, que es el modelo desde el cual trabajamos en la unidad de drogas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, que es un poco el contexto donde desarrollamos el trabajo que voy a presentar, junto con 5 personas más que son parte de nuestro equipo y que vamos a tener la oportunidad de conocerlos hacia el final de la presentación. Así que, bienvenidos y bueno, comenzamos, ¿no? Esta es nuestra agenda. Vamos a tratar de abordar 3 temas. Primero, a grandes rasgos, qué está ocurriendo con los jóvenes y sus familias en el contexto de pandemia, este proceso que va desde con la aparición del virus, desde el confinamiento hacia el desconfinamiento, que está un poco viviéndose, por lo menos en varias partes, quizás en Europa un poco antes que en Chile. Nosotros en Chile vamos como 1 mes y medio, 2 meses, viviendo el proceso respecto a lo que está pasando en Europa. En segundo lugar,
qué puede estar ocurriendo con el consumo de sustancias en este contexto. Y eso desde la comprensión relacional, y lo proponemos como propositivo, digamos, porque el fenómeno de la pandemia es un fenómeno que va cambiando día a día. Cada día vamos teniendo que desarrollar nuevas estrategias y nuevas comprensiones acerca de qué es lo que está sucediendo, tanto desde la parte biológica, de lo que está pasando con el virus, como desde la parte psicológica y social. Entonces, lo que va ocurriendo, no tenemos todavía datos muy duros o muy fidedignos de del impacto que ha tenido esta pandemia, y probablemente vamos a seguir viendo el impacto de esta pandemia durante algunos meses y tal vez algunos años incluso, ¿no? Y finalmente, algunas orientaciones para lo que está haciendo el trabajo psicoterapéutico con familias y adolescentes en el consumo de drogas en este contexto. Vamos a tratar de abordar esos tres tópicos, ¿no? Entonces, tengo un problema logístico porque no me está dejando pasar la transparencia. Lorena, necesito que devuelvas a... ¿Sí? Sí, porque, o sea, volver para poder salir. Ya. Salir de pantalla y avanzar, que se quedó pegado, no sé por qué razón. Ah, perfecto. Ahí te estoy activando. Ya, veamos si ahora, déjame ver si estamos. Ahí sí, ya. Ok, pequeño ¿Te dejo en traspié. video o no? Yo no me veo, así que déjame en video si quieres, da lo mismo. Pero en Ok, el fondo, ya, porque para que así yo te... pueda manejar la pantalla, que es lo que es. Perfecto, ya. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué nos está mostrando esta crisis, y de alguna manera quizá ya hemos tenido como alguna información, pero es hacer una síntesis particularmente de cómo la crisis ha impactado en la sociedad, particularmente en la vida familiar y de los jóvenes, ¿no? Esta crisis nos ha mostrado un fenómeno. Nosotros desde el modelo sistémico trabajamos siempre en la perspectiva relacional y en la perspectiva de interdependencia. Y esta crisis con el virus del COVID nos ha mostrado la profunda y inmensa interdependencia social y ecológica que tenemos, ya no solamente como pequeñas comunidades, sino que es una interdependencia a nivel planetario, ¿no? Como otros fenómenos, el fenómeno del cambio climático también nos muestra el fenómeno de interdependencia, pero el virus nos ha mostrado esta interdependencia a una velocidad pasmosa, ¿no? O sea, como en 2 meses se ha encargado de tener a todo el mundo conectado con qué es lo que vamos a ir haciendo con este virus y qué vamos a ir haciendo con nuestras prácticas sociales a propósito de esta pandemia. Entonces ha sido un experimento social a nivel mundial, y ese experimento ha significado en las distintas culturas o en los distintos lugares esto que llamamos una experiencia de incertidumbre, pero sostenida en el tiempo, ¿no? Si consideramos Chile como nuestro lugar de pertenencia, pero en general para todo el mundo, llevamos aproximadamente entre 7 u 8 meses, algunos países más, en esta experiencia de incertidumbre. Quizás nunca antes nuestro país, o por lo menos la comunidad y la humanidad, había tenido que sostener un periodo tan prolongado que en el fondo no sabemos qué va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, ¿no? En el confinamiento que tenemos a mano izquierda, las preguntas y la incertidumbre tenía que ver con la enfermedad, con que si nos vamos a contagiar o no, si me contagio me voy a agravar, y si me agravo, si voy a tener espacio en los hospitales o en las clínicas, los tratamientos correspondientes, que fue uno de los temas dentro, en términos de salud, en todos los países, poder contar con cantidad suficiente de respiradores y cantidad suficiente de camas críticas. ¿Qué es lo que cuánto va a durar esta enfermedad? Si uno se enferma, si se mejora, y si se mejora, si desarrolla inmunidad o no, cuándo va a ocurrir la vacuna. Todo eso, en parte de lo que tiene que ver con el confinamiento y el manejo de la enfermedad, genera mucha ansiedad y temor. Y hoy día, en la fase de desconfinamiento, la gran pregunta es cómo vamos a salir. Vamos a tener que usar mascarillas siempre. En Chile, por lo menos en la gran parte de Chile, las ciudades que están saliendo del confinamiento tienen que salir, pero con uso de mascarillas, ¿no? Y manteniendo la distancia social, etc. El colegio en Chile todavía no vuelve, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo vamos a volver al colegio? Los jóvenes se preguntan eso, los padres se preguntan eso, los profesores se preguntan eso. ¿Cuándo vamos a estar volviendo al colegio? ¿Cuándo vamos a retomar clases? Los universitarios también. Por lo menos la gran mayoría de las universidades ya avisó que este semestre, todo este semestre que termina en diciembre para Chile, es un semestre que va a ser online, ¿no? Y algunos se preguntan, bueno, ¿y el próximo semestre qué va a ocurrir?
¿no? Para comienzos del 2021 vamos a tener que seguir manteniendo situaciones de seguridad, de distanciamiento físico o no. Algunos jóvenes, particularmente los de último año de colegio y primer año de universidad, han tenido que vivir una experiencia bien especial. Los de último año de colegio, que no han podido despedir este año, tras 15 años de educación escolar, han tenido este último año en que generalmente está lleno de ritos, de ceremonias y de espacios para compartir como jóvenes, han tenido que vivirlo en la casa, ¿no? Y los que entraron a la universidad no han conocido a sus compañeros, algunos alcanzaron a ir como una semana a clases y luego todo ha sido en videoclases y en teleclases, y no han tenido la oportunidad de conocer a sus compañeros. Y también se ha presentado en el desconfinamiento lo que se llama el síndrome de la cabaña, que tiene que ver con esta ambivalencia respecto de salir, ¿no? Esta ambivalencia en que salimos o mejor nos quedamos en casa. El quedarnos en casa, si bien tiene sus costos, también tiene este contexto como de seguridad. Entonces veamos qué ha pasado con el encierro, cómo nos ha afectado y la incertidumbre del desconfinamiento, y lo vamos a ver en los jóvenes a partir de algunas de sus propias palabras recogidas de pacientes, digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aislamiento físico, particularmente para los jóvenes, se vive en relación. Algunas personas, adultas mayores o incluso algunos adultos con mayores grados de independencia económica, han tenido que vivir este proceso solos. Pero los jóvenes en general lo están viviendo en familia, ¿no? Y entonces lo que está pasando con estos jóvenes, tanto a nivel individual o con de sus compañeros, tenemos que entenderlo en el contexto del sistema relacional de pertenencia preferente en el cual los jóvenes viven y en el cual también están participando o viviendo esta experiencia de la pandemia, que es en la familia, ¿no? Y aquí tenemos que hay distintos modos de vivir la crisis. No todos los jóvenes la están viviendo de la misma manera. Hay algunos jóvenes que se han adaptado de mejor manera. El otro día conversaba con un chico que era primer año de universidad, lo estaba recibiendo en consulta, y este era su primer año de universidad, y ya me decía que tenía 17 amigos vía online, ¿no? Es algo, es como un proceso de adaptación muy fácil. Él no ha tenido ningún problema para conectarse con los amigos, para hacer grupos de trabajo, para hacer reuniones vía Zoom online, los fines de semana y la noche, mientras que hay otros grupos de jóvenes que lo están viviendo con mucha ansiedad y mucha desregulación. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en estos segundos que en los primeros, porque los primeros han tenido menos dificultades, probablemente han tenido que recurrir menos a la consulta o a la ayuda especializada, a diferencia de los segundos, en que generalmente por motivación de sus padres han tenido que pedir ayuda. Y el que algunos lo estén viendo con mayor adaptación y otros con mayor desregulación y ansiedad, tiene mucho que ver con las historias y los contextos familiares previos. Hay familias que son más críticas y que siempre están como en un estado de insuficiencia, transmitiendo la idea de que las cosas no son suficientes y que podrían ser mejor. Y generalmente para ese tipo de jóvenes que pertenecen a ese tipo de familia, están viviendo este proceso con mucha más ansiedad y desregulación. Mientras que otros jóvenes que están en lo que podemos llamar familias más apreciativas, que siempre están valorando y rescatando lo bueno y recogiendo como lo que se puede aprender de esta experiencia, probablemente están teniendo una experiencia de mejor adaptación a este proceso. ¿Qué significa una experiencia de estrés colectivo sostenido y prolongado? Este confinamiento sostenido nos lleva a una experiencia de estrés sostenido. Estamos participando de un ambiente deprivado, nuestro ambiente encerrado en las casas, algunos con mejores condiciones de espacio y otros con muy malas condiciones de espacio, implica un ambiente deprivado desde distintas perspectivas. Estamos limitados de movimiento. Si bien estamos entrando en los procesos de desconfinamiento, igual, por ejemplo, los jóvenes no participan de actividades escolares, no se están encontrando con sus compañeros, y eso nos pone en una situación de interacciones restringidas. Isabel Benque, que es una científica chilena, primatóloga, ella habla de que los primates, dentro de los cuales estamos los seres humanos, tenemos una conducta social que requiere de prácticas de fusión y de fisión. Fusión es juntarnos y fisión es separarnos, ¿no? Fusión tiene que ver con la vida familiar, ¿no? Que en la vida normal al final del día llegamos a la casa y nos fusionamos en este espacio más restringido, más chiquitito, de nuestra familia y de nuestro espacio de pertenencia a nivel familiar. Y luego, al día siguiente, a la mañana siguiente, nos fisionamos, es decir, salimos de este espacio
fusionado la familia y nos vamos al colegio, nos vamos al trabajo, nos vamos a la vida social, donde interactuamos con un mundo mucho más amplio de personas. Ese juego de transitar de la fusión a la fisión y volver a la fusión ha estado impedido durante este periodo de pandemia. Eso significa también que se han visto disminuidas las prácticas de juego, hemos visto disminuidos los rituales colectivos. Es impresionante esto, ver el fútbol o los deportes, los estadios vacíos, los jugadores participando en su actividad deportiva, pero con los estadios vacíos. Y algo muy importante, particularmente para los niños y para los jóvenes, pero para todas las personas, impedidos del tacto, del contacto físico y del tocarnos, y con las consecuencias que eso tiene para nuestro desarrollo, desde la neurobiología hasta nuestro desarrollo emocional. Eso implica la experiencia de estrés sostenido. ¿Y qué nos dice la neurobiología en esto? Nos habla de que cuando estamos en periodos de estrés sostenido, vamos a tener niveles mayores de estrés y ansiedad, que significan liberación de cortisol, y los niveles altos y persistentes de cortisol, por ejemplo, afectan el hipocampo, que tiene que ver mucho con la memoria inmediata, y la corteza prefrontal, que tiene que ver con funciones de atención y toma de decisiones. El juego es muy sensible al miedo. Cuando aumenta el estrés, disminuye el juego y los jóvenes tienden a retraerse, a encerrarse y buscan una salida típica que han tenido los jóvenes este tiempo, que es el juego virtual a través de las pantallas y de los medios digitales. Los animales puestos en ambientes deprivados tienen menor desarrollo neuronal cortical que animales puestos en ambientes enriquecidos. El estudio que nos mostraba en Chile salió hace poco, un estudio que mostraba el Ministerio de Educación, que decía que en este contexto de teleeducación y de ambientes más deprivados, los jóvenes van a aprender alrededor de un 80% menos de lo que van a aprender en un contexto normal, ¿no? Y el ejercicio, que también hemos estado más limitados al ejercicio, es un gran ayuda para el manejo del estrés, ¿no? Porque implica la liberación de neurotransmisores asociados a la gratificación, y eso disminuye la liberación de cortisol. Un aspecto positivo, porque no todo es negativo, digamos, también este espacio de pandemia ha significado un contexto de oportunidades, es que el desarrollo de conductas altruistas, de la preocupación por el otro, de ayudar a familias que tienen peores condiciones de llevar esta pandemia, porque las conductas altruistas, por pequeñas que sean, también generan liberación de dopamina, que es un neurotransmisor asociado a la gratificación. Lo que estoy observando con humanos en confinamiento no es muy distinto a los loros enjaulados a los que vi sacarse las plumas. Una frase de Isabel Benke que me comentaba recién. ¿Qué significa entonces una experiencia de estrés sostenido? Implica una activación neurobiológica del circuito amenaza-defensa. Cuando estamos sometidos al estrés, se activan a nivel neurobiológico nuestro sistema de defensa porque sentimos una amenaza. Y el sistema de defensa nos implica funcionar a niveles más impulsivos, o sea, entrar en el tono de impulsos para funcionar. Y eso puede llevar muchas veces a mecanismos, a conducta de desregulación a nivel individual, pero también a nivel relacional. Esto se puede ver aumentado en los jóvenes por la etapa en que están dentro de su proceso de desarrollo neurobiológico. Entonces, ¿esto qué significa? Que frente a esta situación de amenaza empezamos a funcionar mucho más límbicamente, con funcionamiento a nivel, por ejemplo, del sistema de la amígdala, y perdemos a veces niveles de funcionamiento a nivel cortical que nos permiten mayor regulación de nuestras conductas. Y esta desregulación la empezamos a ver a nivel emocional, a nivel de impulsos, a nivel motivacional y a nivel conductual. ¿Qué dimensiones se ven afectadas? ¿Qué dimensiones de la vida se ven afectadas con este proceso? El mundo emocional, la vida familiar y social, con los amigos y con los pares, la vivencia de espacio y el tiempo, y desde ahí la proyección hacia el futuro. Veamos un poco qué nos dicen los jóvenes. Estas son frases de pacientes y hay un par de frases sacadas de algunos estudios. No puedo aguantar otro semestre online, necesito ir a la universidad, necesito ir a la biblioteca, tomar un libro y hojearlo, sentir su olor, sentir sus hojas y leer un texto en papel. Necesito ir a la cafetería y tomarme un café con los amigos y tirar la talla, bromear. Un joven de 21 años. Ha sido distinto, ahora es muy drástico, como que está mucho más limitado todo. En el estallido uno podía salir a manifestarse, luchar por los cambios, ahora nada. Un joven de 22 años. Para las personas que están escuchándonos, que no son de Chile, Chile viene
desde octubre un estallido social, de una fuerte movilización social y política a propósito de las condiciones de inequidad que existen en nuestro país. Y entonces pasamos varios meses en una situación de alto estrés por esa situación social y de ahí nos pasamos a la pandemia. Entonces llevamos muchos más años y los jóvenes están viviendo esto con mucha más intensidad. Este es un chico de 17 años que dice, y ahora que termine Vikings, una serie de Netflix, ¿qué hago? Como le empieza a pasar, como que pierde el sentido. Dice, pude entretenerme y se me acabó la serie, lo cual significa que vio mucho Vikings, pero para acabarse la serie en unos meses hay que estar bastante conectado, ¿no? Una chica de 19 años que dice, estoy chata, es decir, estoy aburrida, tengo tedio, de mirar el techo de mi pieza y de mirar el baño. Esas frases nos hablan de la ansiedad y la impaciencia que está apareciendo en los jóvenes a propósito de la pérdida de las rutinas que dan estructura. Todos necesitamos ciertas rutinas que nos estructuran y los jóvenes aún más. Eso es tremendamente importante en el proceso de desarrollo neurobiológico que están. Y hoy día hemos perdido la pérdida de las rutinas, tanto así que uno pierde las nociones del tiempo y del espacio, en términos de que, por ejemplo, los papás tienen que teletrabajar y teletrabajan muchas veces más allá de los horarios normales que tenían de trabajo. El espacio deja de ser diferenciado. El mismo espacio es el espacio de trabajo, el espacio de jugar con los hijos, el espacio de ver una serie, sobre todo para las familias que tienen menor espacio físico. También aparece el aburrimiento, ¿no? Estos dos últimos chicos que empieza a verse aburrido del encierro y el aislamiento físico y la limitación de actividades que va generando este contexto. Otras frases, dice. Este es un chico, un joven de 22 años, paciente mío, que dice, ando buscando pelear o discutir con alguien para estimularme y descargar energía. Entonces me agarro con mi hermana, su hermana tiene 19 años, y después se mete mi mamá. Al final mi papá nos agarra a gritos porque estresamos a la mamá. Y yo ahí como que me quedo tranquilo. Es como la necesidad de descargar la rabia y la tensión que se va acumulando, entonces tengo que canalizarla hacia algún lado, impedidos de fisionarse, como decíamos al principio, de salir de la casa. Entonces tengo que vivir toda esta descarga y estos procesos emocionales dentro de la casa y los tengo que vivir entonces también con mi núcleo familiar. Y no solamente son los jóvenes los que a veces se desregulan, a veces son los papás. Una labor importante que hemos tenido que hacer o que me ha tocado ver, particularmente con los pacientes más chicos, 12, 13, 14 años, es que los papás se autorregulen, que los papás no se desregulen emocionalmente en esta labor de tratar de orientar y organizar a sus hijos. Esta chica de 18 años dice una frase que a mí me da mucha tristeza. Dice, estoy en cuarto medio, el último año de colegio en Chile, y me perdí todas las fiestas y juntas del último año. Es el peor cuarto medio de mi vida. Y a mí me suena una frase tan trágica porque dice, es el peor cuarto medio de mi vida y es el único que va a tener. No, no va a haber otro cuarto medio, no va a haber otro año de fin de colegio. Y lo está viviendo de esta manera que es una pérdida y una sensación de vacío. O este joven, un estudiante de Derecho de 24 años, que dice, me gradué de la carrera y no pude hacer ninguna celebración. Pude juntarme con mis compañeros por Zoom y tomarme unos copetes, tomarme unos tragos, una cerveza, un combinado, digamos. No era como lo había esperado. Maldito bicho. La rabia canalizada hacia el virus por lo que le ha implicado hacer. Entonces está la rabia y la tensión que deviene de esta sobrecarga emocional de la vivencia que están teniendo los jóvenes y las familias en este espacio reducido y en este tiempo reducido que es dentro de la casa. Y está la frustración y la tristeza por lo que no fue durante este año, particularmente expresado en estos jóvenes de último año de colegio y primer año de universidad. Esa experiencia de fin de colegio que ya no fue y que no será, y esta experiencia de entrar a la universidad que no fue y que ya no será. Ya el próximo año, los jóvenes que entraron primer año van a estar en el segundo año y va a haber otro primer año que va a entrar y probablemente las actividades que van a estar organizadas son para ellos. Antes de la pandemia, el domingo en la tarde era bajón, era triste, porque al otro día era lunes y había que ir a la universidad. Es una evidencia para muchas personas, como que el domingo en la tarde es como uno se bajonea porque al otro día hay que retomar la vida normal, laboral, escolar. Dice, ahora el bajón viene el viernes en la tarde, porque mis papás van a estar todo el fin de semana molestando con hacer cosas de la casa y no puedo salir, ¿no? Que es parte de las dinámicas que empieza a pasar y cómo la vida familiar empieza a tensionarse. O este otro chico joven que dice teletrabajo. No me puedo imaginar lo que eso significaría. Mis papás metidos todo el día acá en la casa. No habría nada peor. No sé, la muerte, la enfermedad
y mis viejos trabajando desde la casa. Este es un joven cuyos padres están saliendo a trabajar porque trabajan en áreas esenciales, entonces no están en la casa durante la semana, sino que llegan el fin de semana. Y él decía, hablando de que habían otros jóvenes que tenían a sus padres metidos todo el día en la casa porque los papás están teletrabajando, él decía, no me puedo imaginar lo que sería eso, sería terrible, ¿no? Este otro joven dice, necesito juntarme con los amigos y conversar y carretear. O este otro joven de 20 años que dice, ¿cómo ser alguien interesante para los demás por Zoom? ¿Qué hay que hacer? La sobrecarga que le ha significado este cambio de la vida social en el espacio físico, presencial, a esta vida social por Zoom, dice, no sé cómo ser atractivo para alguien por Zoom, ¿no? O este otro joven que dice, no quiero ver a la Coté, a su novia, a su polola, no quiero ver a la Coté por un rato, ¿no? Quiero estar con ella, estar haciendo un trabajo para la U, mirar para el lado y ver que ella está ahí. Y no verla solamente a través de la pantalla, o no juntarse un ratito, un día en la tarde, que era una de las propuestas que le hacía la mamá. Entonces vemos que las relaciones familiares están tensionadas por esto de convivir 24 horas, 7 días a la semana con los mismos y no poder fisionarse, y esta sensación de desconexión y soledad que muchas veces empieza a sentirse producto de la pérdida de las relaciones sociales presenciales. Y finalmente la vivencia del tiempo, el día de la marmota, como todos han dicho, todos los días son iguales. Esta chica de 16 años dice, todos los días son domingos, ya no tengo noción del tiempo. O este joven que dice, sentir que estoy avanzando en esta pandemia que lo tiene todo detenido. Esa era su angustia, de sentir que voy a hacer algo, que no va a ser un año perdido, ¿no? O este otro joven que dice, me acuesto y me levanto tarde, no me doy cuenta y ya son las 2 y 3 de la mañana. Y al otro día, recién como a la 1, me despierto y me activo. La trastocación del sentido y la vivencia del tiempo. Entonces, en este contexto de lo que están viviendo los jóvenes con sus familias, porque muchas de estas emociones y estas situaciones las están viviendo no solamente los adolescentes, sino que también los padres y las familias, nos implica decir, bueno, ¿qué ha pasado con las drogas y el alcohol? ¿Qué está ocurriendo con el consumo de alcohol o sustancias en este contexto de pandemia y en el contexto de estas vivencias emocionales que hemos conversado? Y aquí hay que identificar esencialmente dos escenarios, y es una reflexión a partir de la casuística, a partir de los casos clínicos que nos toca ver. Primero, una consideración es que hay consumos problemáticos y consumos no problemáticos, ¿no? Que es una distinción que probablemente todos hacemos, y que es importante saber cómo ocurre que un consumo no problemático pasa a ser problemático, porque habitualmente, la mayoría de las veces, un consumo que empieza a ser problemático partió siendo un consumo no problemático. En algunas ocasiones pasa a ser directamente un consumo problemático, pero la mayor de las veces tiene que ver con esta transición. Y ahí, lo problemático tiene que ver con lo siguiente. El cuadrito, ese cuadrito triangular de la derecha, nos muestra como las dimensiones de lo problemático. El consumo es problemático en términos de que puede implicar problemas de la relación del individuo consigo mismo, la dimensión individual, problemas en lo interpersonal, en la relación de mis vínculos más inmediatos, y en eso para los adolescentes principalmente la familia y el colegio, y también el barrio, la comunidad. Y también puede ser problemático desde el punto de vista de la pertenencia social o de la participación social, en términos de mis conductas sociales, ¿no? Y que el consumo pase a ser problemático, desde lo no problemático a lo no problemático, ahí hay algunos factores que nos permiten mirar esto, ¿no? Uno tiene que ver con la edad, sabemos esto, o sea, mientras más precoz es el consumo con algún grado de intensidad, el consumo pues tiende a ser más problemático, y particularmente hablamos siempre, por ejemplo, respecto al alcohol, el consumo con cierta regularidad antes de los 15 años, eso puede significar, por ejemplo, una probabilidad de entre 5 o 6 veces de que ese consumo se convierta en un consumo problemático cuando es muy precoz, versus consumos que son más tardíos. La frecuencia e intensidad, que tiene que ver, bueno, lo problemático tiene que ver con cuánto consumo y con qué regularidad consumo, cuánta intensidad, qué cantidad, qué sustancia, y con qué frecuencia lo hago, también constituye una dimensión de lo problemático. La relación con la sustancia, cuál es el sentido, cuál es la motivación, o sea, el para qué consumo, con qué objetivo, con qué propósito consumo, también es una dimensión que nos distingue entre lo problemático y lo no problemático. Hay consumos que tienen que ver con un carácter más recreativo, como de socialización y recreativo,
y probablemente ese tipo de consumos tienen menos dimensiones problemáticas que aquellos consumos que tienen que ver mucho más con compensar o como búsqueda de respuesta a algunas situaciones carenciales o difíciles para uno. El sexo y el género también es una dimensión. El sexo porque sabemos que algunas sustancias, primero el sexo porque los hombres todavía, por lo menos en Chile, tienden a tener consumos más intensos y más frecuentes que las mujeres, pero también sabemos que hay cierta condición biológica de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, en el uso de alcohol en las mujeres. Y la cultura, porque por lo menos en Chile y probablemente en toda Latinoamérica, el consumo por parte de las mujeres es bastante más sancionado que el consumo por parte de los hombres. Todavía sigue siendo así, aunque hay avances desde la perspectiva de género, pero todavía sigue siendo un factor, por lo menos en el ámbito de las drogas, que nos puede revocar una dimensión problemática. Y después están los factores contextuales, donde pongo los factores familiares y sociales. En el ámbito social, los contextos de vulnerabilidad social, y en el ámbito familiar, la estructura familiar, cuál es la dinámica de funcionamiento familiar, que es algo en lo que vamos a conversar ahora en un ratito, y también la posibilidad de que haya uso de alcohol o drogas por parte de los padres, que también es un fenómeno que hemos tenido que observar durante la pandemia. Entonces, ¿qué sentido o qué espacio están ocupando las drogas en los jóvenes con consumo no problemático? Jóvenes que podemos llamar consumo ocasional o social, que frente a esta situación de estrés sostenido están usando las drogas como ansiolíticos, como antidepresivos o como estimulantes, como activadores en este contexto de pandemia. Si lo vemos en algunas frases, está puesto así. Yo creo que me puse a pitear, a fumar marihuana, más porque no hay ninguna cosa que hacer. H es un garabato chileno, pero no lo, por razones de edición pongo la H ahí, los chilenos saben de lo que significa, pero es una manera de decir, no tengo nada que hacer. El jueves no tengo clases, entonces me levanto tarde y no tengo nada que hacer. Me pongo a dar vueltas y trato de ponerme a estudiar, pero no me resulta. Me pego unas piteadas de marihuana y estoy más tranquilo. Un chico de 21 años. O este otro que dice, el otro día amanecí con dolor de cabeza y de cuerpo. Me dolía todo. Mi mamá se asustó y me dijo, vamos a la clínica a hacerte el examen del COVID. Y tuve que decirle que no era el virus, que era la caña. La caña es lo que explica. Me emborraché la noche anterior en un Zoom con los amigos y la caña era como la situación de la consecuencia el otro día, ¿no? Yo cacho que me emborraché de puro aburrido nomás, de no verse y no tener nada que hacer todo el tiempo. Chico de 20 años. Este joven de 21 años que dice, de repente su pitito, fumarse unas piteadas de marihuana para calmar la ansiedad. O este otro, un adolescente de 15 años que dice, tanto color que le pone mi viejo porque le había encontrado unos pitos de marihuana. Y yo le pillé unas semillas a él en el velador, a propósito de esta situación con los padres. O este otro, un joven que recibí hace poco y dice, no sé qué me pasó, quería saber cómo pitear en la mañana marihuana. ¿Cuál sería el efecto para el día? Era como una curiosidad que tenía, quería experimentar. Entonces abrí la ventana de mi pieza y prendí un pito. Y mi hermana cachó el olor, se dio cuenta del olor y le dijo a mis papás, quedó la zorra, quedó la embarrada, la crisis. Y la frase del papá abajo que dice, nunca pensé que íbamos a estar en esta, de tener un hijo que estaba fumando marihuana porque no sabía. Tomamos medidas al tiro, le cambié el celular, el número, le cambié el chip y ahora todo controlado, sin clave, el celular no lo puede manejar con clave, pero, o sea, que los papás pueden tener acceso directo y reporte diario, es decir, todos los días revisando qué es lo que pasa. Eso en cuanto a los jóvenes que tienen el consumo más bien no problemático. ¿Y qué está pasando con los jóvenes que tienen consumo problemático? El confinamiento ha significado una situación de control conductual obligado por parte. O sea, estando los jóvenes dentro de casa sin poder salir, era mucho más difícil, no imposible, pero era mucho más difícil poder obtener algún tipo de sustancia, salvo el alcohol, pero obtener marihuana o obtener algún otro tipo de sustancia que pudieran estar usando. En el caso de la marihuana, algunos pueden tener autocultivo y eso les facilitaba las cosas, pero para la gran mayoría se hacía más difícil y eso significaba una abstinencia obligada. Y veamos la frase que hizo una mamá de un paciente. Este ha sido un oasis de paz. Podemos dormir tranquilos, sin estar preocupados de dónde está o si le habrá pasado algo. Para nosotros, el encierro ha sido una bendición. Antes era un infierno. A propósito de esta abstinencia obligada. Otra mamá de un chico de 17 años que tiene una desregulación severa a propósito, no solamente por el consumo y con otros factores de dificultad de personalidad, dice, tuve que salir de casa.
se puso súper agresivo y tuvo miedo de que me pegara. Y la mamá tuvo que salir frente a esta situación de desregulación severa en un joven que tiene un consumo más bien problemático. Esto del control conductual y la abstinencia obligada genera, ahí abajo a la izquierda, una ventana de abstinencia. Ha tenido la posibilidad de generar una ventana de abstinencia para algunos jóvenes y que nos lleva a la frase de este joven de 23 años que está al lado, que dice, llevo 4 meses sin pitear. Quise darme la oportunidad, porque él dice, podría haber conseguido y fumar, pero me quise dar la oportunidad de no fumar. Y es heavy. Estoy mucho más concentrado. Si hasta soy el mejor alumno de finanzas. Él ve cómo esta experiencia online de 4 meses lo llevó a tener un mejoramiento bastante considerable en su rendimiento académico universitario y le permite entonces esta ventanita de abstinencia, le está permitiendo a algunos jóvenes experienciarse a sí mismos sin drogas. Y esto que a veces nos ha tenido que ocurrir de que hay que internar a un joven para poder generar un espacio de abstinencia cuando está en un consumo compulsivo, el confinamiento nos ha permitido una cierta experiencia natural de eso, y entonces ha permitido que los jóvenes puedan reprocesar su experiencia y pensarse a sí mismos sin drogas, ¿no? Y esa ha sido también una oportunidad de este espacio. Por otra parte, la fase del desconfinamiento genera esto que llamamos la expectación ansiosa o el síndrome de privación, puesto en palabras de un papá y de una joven. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar ahora. Lo veo desesperado, intranquilo, dando vueltas como pirinolas, como trompo. Yo creo que lo único que quiere es salir y consumir. Papá de un hijo hombre de 23 años con consumo problemático de marihuana y alcohol particularmente. O una chica de 19 años, que recibí hace poco, y dice, yo lo único que quiero es que me dejen tranquilo. Todavía estamos en cuarentena. Ella está en una comuna donde todavía no hay salida, está todavía en cuarentena. Pero cuando esta cuestión termine, cuando esta cuarentena termine, me voy a ir a carretear con mis amigos un mes completo. Y con esta frase la típica que dice, con todo sino para qué, ¿no? Es como la desesperación de que voy a poder salir y voy a poder irme a carretear con todo. Y ese es uno de los riesgos que estamos teniendo con el proceso de desconfinamiento. ¿Cómo entender entonces esto de alguna manera desde una perspectiva relacional, ¿no? Pensamos el consumo de drogas primero que se da en personas y que somos seres relacionales, ¿no? Y tenemos ahí un consumo de drogas y tenemos, por decirlo así, los problemas de la vida y la interacción que se produce en estas dos dimensiones. A veces pensamos que los consumos de drogas nos llevan a problemas, pero también podemos pensarlo al revés, que los problemas nos llevan al consumo de drogas, ¿no? Y eso tiene que ver con esta esquemita que vemos ahí. Pensar en las drogas como respuesta. Frente a las distintas situaciones de la vida, en contexto normal, no solamente pandemia, tenemos problemas escolares, laborales, familiares, problemas sociales, problemas con uno mismo, y puede aparecer la droga como una respuesta, la búsqueda de una respuesta, entre comillas, muy efectiva frente a la ansiedad o la angustia que pueden producir estos problemas. Y por lo tanto, entonces el foco psicoterapéutico, más que ir directamente al tema del control del consumo de drogas, apunta a esta relación, a la relación del individuo que busca el uso de drogas como una manera de manejar ansiedad, angustia o tensión en alguno de sus ámbitos vitales. Y el proceso psicoterapéutico entonces también tendrá que ver con poder generar cambios que ayuden a buscar modos alternativos de enfrentar estos conflictos, estas dificultades que no tengan que ver con el uso de las drogas. Entonces vemos el uso de drogas y las conductas problemas como una respuesta adaptativa, ¿no? A condiciones del momento, en este caso, por ejemplo, cómo la situación de pandemia y de tensión y ansiedad puede haber significado algún aumento de consumo en algunos jóvenes, como veíamos antes, o el consumo de drogas como respuesta a satisfacción de necesidades no resueltas entre miembros de una familia que tienen que ver, que se han desarrollado dentro del ciclo vital o dentro del desarrollo individual y relacional de ese joven en el contexto de sus relaciones familiares. Y la droga aparece como un refuerzo compensatorio potente porque genera cambios anímicos, lo que se llama el giro anímico. El uso de drogas de manera muy rápida y, comillas, efectiva en el momento inmediato puede producir un cambio en el estado anímico de angustia, de sufrimiento, que era lo que veíamos delante, ¿no? Y entonces los ambientes familiares disruptivos, cuando el contexto familiar previo es más disruptivo, eso es un contexto que a veces puede, como genera
situaciones de conflicto, mayores situaciones de tensión, puede llevar a la búsqueda del uso de drogas como un mecanismo compensatorio para manejar este ambiente disruptivo, y a su vez ese consumo de drogas genera un aumento de la tensión, disrupción de la familia, ¿no? Las dimensiones familiares que se ven afectadas por el problema de drogas son prácticas parentales pobres, alta conflictividad, reactividad emocional, que es algo de lo que estamos viendo mucho en este tiempo de pandemia, y distanciamiento afectivo, angustia y ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Miramos el consumo de drogas como un conflicto familiar que se plasma en una expresión individual. Hay una tensión familiar acrecentada por este contexto de pandemia que dificulta los procesos evolutivos de la familia, no solo del adolescente, sino que de todo su contexto familiar. Es como que la familia entera se empieza a estancar dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo y de tareas, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de sus distintos miembros, y aparecen entonces el consumo de drogas como una conducta adaptativa frente a este tipo de situaciones, como procesos de pseudo-individuación, un concepto que acuñó Duncan Stanton ya hace varios años, y también como conceptos de lealtades familiares. A veces el uso de drogas como una dinámica en que la familia entera se involucra para manejar. ¿Qué y cómo hemos estado trabajando con las familias? Algunas ideas respecto a la psicoterapia. Un primer momento que nosotros llamamos es interrumpir la escalada. ¿Qué significa esto? Frente a esta situación de estrés sostenido y de desregulación en la interacción entre padres e hijos, con incremento de las conductas de control, que lo único que van generando en este contexto de tensión es aumentar los conflictos, aparece la irrupción de un tercero, que en este caso es el terapeuta. El tercero que entra y irrumpe en esta dinámica de estrés sostenido de la familia, a cumplir dos funciones primeras. Primero, contención emocional, y segundo, desde la contención emocional o después de la contención emocional como primer paso, favorecer los procesos de reflexividad y mentalización. La contención emocional primero como un modelamiento. El terapeuta en función empática. El terapeuta haciendo contención emocional del joven, pero no solo del joven, también de su familia o sus padres. Y eso tiene que ver con lo que ponemos ahí en el cuadrito de arriba a la derecha. Primero, exploración y validación de la experiencia emocional de cada miembro de la familia. Reconocerlo como una experiencia única y particular. Como terapeuta, escucho, acojo y entiendo la reacción, comprendo la reacción emocional que está teniendo ese joven o esa mamá o ese papá. Y la valido como experiencia o como respuesta emocional. Al hacer esa función de contención emocional, el nivel de conflictividad baja. Eso puede ayudar a cambiar el clima emocional. Y cuando el clima emocional cambia, nos salimos de los mecanismos este mecanismo de defensa, de amenaza-defensa en que podemos estar funcionando, y al salirnos del funcionamiento de amenaza-defensa, nos salimos, por decirlo así, del funcionamiento más límbico y podemos pasar a un funcionamiento más cortical, que nos ayude en los procesos de reflexividad y mentalización, que ayude a promover la autorregulación y a pensar sin pensar al otro. Y eso tiene que ver con construir esta experiencia, lo que me está pasando, darle un sentido y un significado en un contexto relacional. Favorecer la función empática relacional, es poder entender un poco al otro. ¿Qué crees tú que le pasa a tu mamá o a tu papá cuando tú te curaste el otro día, por ejemplo, cuando tú prendiste ese pito a las 8:30 de la mañana? ¿Qué crees que les pasa a ellos? O al revés, decirle a los papás qué cree que a usted le pasa a su hijo, que tiene que estar todo el día dentro de casa con ustedes presentes, monitoreándolo, corrigiéndolo, etc. Y eso ayuda a poder, a esta cosa como de favorecer la función empática en el otro, que ayuda a sentir cómo está sintiendo el otro. Y en términos breves de despliegue del proceso terapéutico, lo que tenemos acá, primero aparece la familia con un despliegue de la escalada simétrica, las quejas y la crítica recíproca, los papás quejándose del hijo o la hija, y la hija o hijo quejándose de los papás, es que él es inmaduro, es que él es rebelde, es que él, etc. Y ahí el terapeuta irrumpe en esta dinámica de descontención y regulación emocional, construyendo un vínculo con el adolescente o la adolescente y construyendo un vínculo con su familia, lo que se llama alianza múltiple, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos, primero contener emocionalmente la experiencia de cada uno de ellos para poder pasar un momento de mayor mentalización y reflexividad, donde podemos cambiar el foco
hacia otras conversaciones, hacia una expresión de sentimientos más amables, más empáticos, que tienen que ver con qué es lo que me está pasando a mí en esta situación, más que hablar de lo que te pasa a ti, qué es lo que me pasa a mí como papá, cómo me siento yo como papá en esta situación, más que criticar lo que está haciendo mi hijo, y que el hijo también pueda decir qué es lo que me pasa a mí como adolescente, cuáles son mis temores y mi ansiedad, más que estar todo el rato defendiéndome de mi papá. Y después buscar una atribución alternativa de esos significados, que en vez de más de ponerlo como es que mi hijo es rebelde, o que mi hijo es así, o mis papás son rígidos o anticuados, tener que ver con, mira, en algún momento dentro de nuestro proceso familiar nos empezamos a distanciar y nuestra dinámica comunicacional empezó a tensionarse y a romperse, y eso se ha visto incrementado por esta experiencia de pandemia y de confinamiento que nos pone en mayor tensión. Cuando logramos hacer eso, favorecer función empática y buscar significado alternativo, entonces podemos volver a la conversación, al diálogo entre padres e hijos, buscando negociaciones y acuerdos competentes. Y creo que ahí estamos para estar en la hora. ¿Sí? Fantástico, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Estábamos aquí, Eduardo, leyendo las preguntas que han enviado los asistentes. Muy interesantes, así que entiendo, Eduardo, que la idea era invitar a tu equipo para hacer esto más participativo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle a los colegas que prendan sus cámaras. Yo, algo también de... A Felipe, Juanita, Mauricio, bienvenidos. Carla. Creo que esos son todos. ¿Sí? Bien. Yo por mientras voy a ir mirando las preguntas. Si quieres, eso puedes hacer, dejar de compartir pantalla, Eduardo, para... Nah, saco mi pantalla. Claro. Acá. Ahí. Ah, no, acá arriba. Eso. Ahí, muy Ahí bien. está. Sí. No falta nadie. Felipe parece que está en off, en voz en off, ¿no? Sí. Sí. Sí, que Ya, no pudo hacer la conexión con pantalla. claro. Pero está escuchando. Bueno, súper interesante la mirada que nos has planteado y como muy desde lo práctico, del análisis, como bien dices tú, de lo que les ha tocado escuchar en el último tiempo de sus propios pacientes. Hay varias preguntas. Yo creo que una primera interesante es pensar en qué recomendaciones o sugerencias se le pueden dar a los padres, tal vez profundizar un poco más en tal vez lo último que estabas hablando, ¿no? Durante el confinamiento, tanto por una parte, que hay varias preguntas relacionadas con lo mismo, con los papás, en términos de cómo seguir, digamos, limitando o impidiendo el inicio del consumo, y por otra parte también es qué recomendaciones darle a los papás de adolescentes que durante el confinamiento tienen, bajo el temor de que los chiquillos se vayan de la casa a consumir fuera, empiezan a permitirles el consumo dentro de la casa. ¿Ya? Eso es un tema bien interesante y creo ahí que puede ser. Tal vez, porque no son tantas las preguntas, tal vez se las leo y ustedes organizan una respuesta. Bueno. ¿Sí? Ya. También plantean qué estrategias se les puede dar a los papás para... no, perdón. ¿Qué estrategias se pueden pensar para acompañar la dificultad de acceso a atención psicoterapéutica en este tiempo? ¿Ya? Aquellos jóvenes que estaban en tratamiento, me imagino yo, y no, o familias que estaban en tratamiento y no han podido seguir. ¿Qué recomendaciones se les pueden dar a ellos? Y después hay una pregunta respecto de una asistente que trabaja en un centro de tratamiento, una residencia de financiamiento público con adolescentes que han sido madres en contextos de alta complejidad. Dice, hay 4 jóvenes que están en el programa que han sido, que no, a propósito, les preocupa las ansias de libertad y de pegarse un atracón, digamos, entre comillas, eso dicen los jóvenes, ¿no? Y
y en eso poder perder a algunas chicas que están en este programa las ansias de libertad al momento de salir al desconfinamiento, pegarse un atracón, seguramente tener una recaída, y cómo en el fondo los adultos pueden acompañar a estas jóvenes procurando no aumentar sus ansias y su estrés, sino colaborando en lo cotidiano para reducirlas y cómo contenerlas. Yo partiría con esas dos grandes o tres grandes temas de preguntas, que ya es harto para el tiempo que nos queda. No sé si alguno de ustedes quiere partir. Parto. Bueno, voy a hacer un comentario general, digamos, respecto de lo... Mira, yo creo que una de las cosas más frecuentes con las que nos encontramos, yo diría que nos encontramos muchas veces en el trabajo cuando me toca hacer supervisiones y trabajo de supervisiones con equipos de terapeutas que trabajan con jóvenes con consumos problemáticos, hay una cierta tendencia en que nos aliamos más con los jóvenes y nos distanciamos más de la alianza con los padres. O sea, como tendemos a ver a los papás muchas veces como responsables o nos ponemos nosotros críticos de los padres en su función parental respecto de estos jóvenes, ¿no? Entonces, como que favorecemos la alianza con el adolescente, pero descuidamos la alianza con los papás. Y yo creo que cuando trabaja familiarmente, ese es un fino equilibrio por el cual uno tiene que transitar, que es esta idea de la alianza múltiple. Es decir, tengo que poder construir alianza con el joven y tengo que poder construir alianza con los papás. Y para eso, lo fundamental es esto de validar la experiencia emocional de ambos desde el lugar en el que cada uno está. Obviamente el papá no va a tener la misma vivencia emocional que su hijo o hija adolescente, ni el adolescente la misma vivencia emocional que el papá o que la mamá. Cada uno está en un rol distinto, en un lugar distinto, está viviendo esto de una manera distinta. Y como terapeuta tengo que como entrar y salir. Entro y trabajo con el joven, ojalá en presencia de los padres. Es decir, como que los padres sean un auditorium que escucha mi diálogo, mi función terapéutica con ese joven, que primero lo contengo, valido su experiencia emocional, entiendo lo que le está pasando, para después ayudar a este proceso como de mentalizar. Pero primero hago una contención de que él está angustiado, exploro, hay que explorar ciertas cosas como el temor. Muchas veces cuando un joven está consumiendo se nos olvida la idea del temor o del susto que ese joven muchas veces tiene respecto del temor, ¿no? O qué es lo que está tramitando detrás de ese consumo. Otro día recibí a una chica de 19 años y ella misma decía, mira, yo me doy cuenta que yo me borro con alcohol porque mi vida es tan triste, mi vida ha sido tan mala que yo no quiero pensar en ella. O sea, como que quiero dejar de pensar, porque cuando me pongo a pensar, lo único que pienso son cosas malas. Entonces el alcohol me ayuda a borrarme y es como que el alcohol me da un minuto de paz, ¿no? Cuando un papá logra escuchar eso, le cambia absolutamente la percepción y la vivencia de su hija. Ya no es su hija la desregulada, la descontrolada, la rebelde, sino que logra ver que su hija chuta cuán mal lo está pasando mi hija y puede conectarse con esa evidencia emocional. Y a su vez, cuando uno habla con este papá, de esta paciente, el papá ni siquiera pudo empezar a hablar, se puso a llorar a los 30 segundos de preguntarle qué le pasa a usted, ¿no? Y se pone a llorar, ¿no? Porque se conecta con esa emoción de la hija y entonces empieza a hablar no de esta niñita difícil, empieza a hablar, es que yo he tratado y no he podido, yo no sé cómo acercarme, empieza a hablar de él como papá, ¿no? Como decir, cómo he fracasado, entre comillas, como papá. Y uno también lo acoge a ese papá en esa dimensión. Es decir, qué difícil ha sido para usted, qué frustrante tiene que ser para usted que las cosas no hayan resultado. Y para la hija, escuchar que su padre llora por ella, o por lo que está pasando con ella, o que ve que su padre llora ya no porque ella es disruptiva, sino que llora porque dice no lo he sabido hacer, también cambia la vivencia emocional. Entonces, ese acercamiento que tiene que ver con dar contención emocional y validación emocional a la experiencia de cada uno en presencia del otro, es una potente herramienta para cambiar los climas emocionales dentro de la familia y frenar o desarticular lo que nosotros llamamos la escalada. Es decir, que los papás estén todo el rato pensando en que no hagas esto, ten cuidado con esto. Imagínatelo en contexto de pandemia. ¿Cuánto rato está llevando en el computador? Ya sale del computador.
Y los jóvenes lo que te dicen, pero si no puedo jugar con nadie. ¿No? Yo tengo un hijo de 15 años que cuando él dice, sale del computador, él no dice, ¿por qué no me dejas jugar? Él dice, ¿por qué no me dejas estar con mis amigos? ¿No? Porque no puede juntarse con sus amigos, entonces se junta virtualmente. Y nosotros a veces estamos en la cosa del control. Tenemos que poder flexibilizarnos y transitar hacia esta otra comprensión. No sé si eso ayuda un poco en el tema de la dinámica de los papás. No sé si Sí. alguno de ustedes quiere como complementar. Carla, Mauricio, Juanita. Mira, más que complementar, quizás tomar en consideración esta otra pregunta en relación a la libertad y al temor del consumo y al reventón, enfatizar lo que tú planteabas de cuando se generan estas dinámicas de control o de los papás o los cuidadores, las terapeutas de ese programa probablemente se van a asustar y quizás van a tratar de el ir en contra, eliminar esto que ellos están planteando, digamos. Y ahí quizás una estrategia podría ser estas similares a las de las artes marciales, que serían como más que ir al choque y eliminar eso, sino que poder acogerlo. Y entonces poder acogerlo y dirigirlo, porque es propio, una, de la adolescencia y dos, del confinamiento, o si ellas están en un programa terapéutico cerrado, con mayor razón van a tener fantasías de cómo serían estas cosas en el mundo allá afuera, digamos. Por lo tanto, el poder, más que decir que no, sino que entrar en esa conversación, en esa necesidad y poder hablar de esa necesidad y por lo tanto volverse un otro que pueda escuchar, contener, y en ese sentido el tip es la disponibilidad emocional, digamos, para poder contener y por lo tanto entrar a conversar de qué es lo que hay detrás de eso, detrás o al lado, no sé, de aquello que están planteando como una necesidad. ¿Mm? Okay. Está reforzando eso que está diciendo Mauricio. Ahí hablamos en la presentación como del circuito neurobiológico de amenaza-defensa. Yo como terapeuta de un programa residencial, que tengo la idea de que con el desconfinamiento o lo que pueda pasar es como esta idea de la libertad y el reventón. Yo como terapeuta me siento amenazado. No me siento amenazado personalmente, pero me siento amenazado en mi labor y mi función. Es mi persona terapeuta que se siente amenazada y se activan lo mismo en el circuito neurobiológico. Empiezo a liberar cortisol y me pongo en estado de defensa. Y en el estado de defensa, uno lo que trata de hacer, las personas tratamos de reducir al máximo la incertidumbre. Y la manera de reducir la incertidumbre es poner la mayor cantidad de control. Cuando, por ejemplo, tú vas a trabajar en una charla con papás respecto de prevención del consumo de droga, los papás te dicen, ya, pero ¿qué hago? Y lo que te están diciendo implícitamente es como, deme la receta mágica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3. Lo que te están diciendo es decir, mire, tengo tanta ansiedad, me siento tan amenazado con esta situación con mi hijo, que redúzcame la incertidumbre y la ansiedad diciéndome estrategias efectivas de control. Ahora, lo que pasa en la dinámica, que es un poco lo que dice Boris, si yo me pongo en la dinámica hipercontroladora, en vez de acoger, me distancio emocionalmente del otro. Entonces el otro me siente a mí en esa situación en que yo me siento amenazado, me pongo en control y él toma distancia. Y él se siente amenazado y entonces se rompe o se quiebra o se debilita el vínculo terapéutico. Lo primero debo tomar esa conciencia, decir, ya, no me tengo que sentir amenazado. Hay o sea, finalmente, si una de estas chicas va a salir y se va a descontrolar, no va a haber nada esencialmente que puedas hacer por evitarlo. Tú no lo puedes controlar en el sentido de que no está en tu control evitarlo. Tú puedes proponer, ayudar y favorecer el proceso reflexivo, pero finalmente la decisión va a ser de ella. Entonces mi acercamiento desde soltar la idea del control y soltar el sentirme a la defensiva puede generar un espacio vincular mucho más acogedor, mucho más efectivo, que invite a la otra persona a decir, cuídate.
Interesante, Eduardo, lo que planteas, bueno, Mauricio también, porque era un poco también las preguntas que venían. Es que en el fondo, creo, dime tú si la respondiste, que era como cómo fortalecer la labor del terapeuta. Sobre todo, aquí alguien mencionaba terapeutas que son más jóvenes, que no todos tienen la vivencia de ser padres aún. Entonces, cómo ayudarlos a estos terapeutas también a mantener este equilibrio en la comprensión del fenómeno, no solo desde la perspectiva de los adolescentes, que era lo que decías al inicio, que a veces se pierde un poquito el límite o se empatiza mucho con el adolescente y se pierde un poco la mirada de los padres, ¿no? Entonces, me da la impresión que un poco la respuesta es desde desde el vínculo emocional, la cercanía, la empatía y conectarse con el circuito más desde, no de la defensa, sino el contrario. Estoy aprendiendo aquí con ustedes, Eduardo, pero Mira, dime un poco más de ordenar, sí, refiérete un poquito más a eso, que son las preguntas más como de herramientas para los propios terapeutas. mira, y sobre todo para lo que tú dices ahí como terapeutas jóvenes. El otro día escuchaba en una charla, digamos, aquí, a un filósofo que estaba en una charla para adolescentes, como un encuentro con adolescentes. Y este filósofo decía, que le preguntan, ¿qué le diría usted a estos adolescentes? ¿No? Y entonces él le dice, mire, lo que yo hoy día, él tenía 50 y tantos años, y diría, ¿qué le diría yo hoy día al adolescente que yo fui? Este hombre de 53 años, decía, que para él era súper importante, ¿qué le diría yo hoy día con mis 53 años? ¿Qué me diría a mí mismo al adolescente que yo fui? Y la respuesta que él se da, que a mí me hizo mucho sentido, me gustó mucho, dice, ten cuidado con tus miedos. ¿Sí? Eso es lo que él mismo se diría. Eso habla de su historia personal. Y voy a dar vuelta a la pregunta para los terapeutas jóvenes que no son papás. ¿Bien? Pero sí fueron hijos, y fueron hijos adolescentes con padres. Entonces ahora ellos como terapeutas, habiendo salido de la adolescencia, esperemos, hay gente que no sale nunca, pero suponiendo que son terapeutas que han trabajado consigo mismos y terapeutas que han salido de la adolescencia, y pueden mirar hacia atrás y mirar esa época de la adolescencia y mirar a sus padres. Y yo como haría parafraseando la pregunta de este filósofo, diría, ¿qué le dirías tú hoy día a tus padres como el adolescente que fuiste? Como con esta perspectiva, ya no soy el mismo adolescente, han pasado algunos años, puedo tener una visión de mí mismo como adolescente un poco más crítica, cuestionadora. Con ese proceso reflexivo, ¿qué le diría yo a mis padres de esa época? Y eso te puede servir para llevarlo a la terapia, en el sentido de qué preguntas le puedes hacer a esos padres de esos adolescentes, para esencialmente ayudarlos al proceso reflexivo, de sacarlos de estar, que es lo que le pasa a los papás, o lo que nos pasa a los papás, de estar tratados de empecinados en tratar de controlar a nuestros hijos para que no se metan en riesgo, a tratar de tener un acercamiento emocional, ¿no? Y eso desde la vivencia de nosotros como papás o como personas. Entonces, para los terapeutas, es decir, si usted no es papá, pero tiene la capacidad de ponerse en ese lugar y tiene herramientas para reflexionar conjunto con los papás de sus adolescentes, que son sus pacientes, con los papás de sus pacientes, ¿no? Y esto de reflexionar conjunto tiene que ver con no vaya a dar respuestas, ni recomendaciones, ni recetas. Vaya a generar conversaciones y preguntas para reflexionar junto con esos papás. Ok. Y bueno, también aprovecho de transmitirles saludos de sus alumnos. Dice, profe Mauricio, profe Eduardo. Felicitaciones, muy bien, etcétera. Ya. Bueno, una última pregunta en relación a cómo manejar o afrontar en confinamiento dinámicas más violentas. ¿Sí? Cómo ayudar a los padres que viven, dice que sufren las actitudes violentas de los hijos adictos, pero también yo pensaría más bien en cómo una mirada un poco más amplia, que es en el fondo cómo enfrentar dinámicas más violentas. ¿Qué recomendaciones tal vez puedan surgir en ese espacio? Carla. Sí. Juanita o Mauricio. Carla, Juanita, tienen, no sé si... Bueno, yo creo que
que nunca habría que dejar de tener la mirada que ya se ha propuesto, ¿cierto? Como para poder mirar cualquier tipo de problemática que pueda presentarse a propósito del consumo. Y hoy día yo creo que hemos escuchado también culturalmente, digamos, cómo dinámicas violentas se han dado más allá del consumo problemático en nuestra cultura y sociedad. Entonces, un poco lo que hablaba Eduardo en su presentación, hay dinámicas que venían anteriormente ya complejas, complicadas, y que con el confinamiento se han potenciado mucho más, lo que hace pensar también que puede ser justamente un momento más significativo para que se pueda pedir ayuda y se pueda empezar a mirar esto de una manera más clara, ¿cierto? Porque bueno, por supuesto sabemos los daños de las dinámicas violentas, ¿cierto? Pero el hecho de que sea tan explícito y concreto y claro, también lo hace de alguna manera más evidente la necesidad de pedir ayuda. Yo creo que es difícil pensar en el dato, en el tip, como para entregarle a los padres para detener esa escalada de violencia. Cuando ya se está en violencia, ahí la necesidad de efectivamente trabajar con otros, digamos, es algo como bien claro, ¿sí? Se interviene de otra manera también. Entonces, hay comprensiones respecto a lo violento que van más allá del consumo que es importante introducir. Ahora, la mirada relacional efectivamente saca de lo individual el acto violento o el acto del consumo que lleva a que ese chico, esa chica sea violenta. Entonces, si lo estamos mirando dentro de un contexto, efectivamente la sugerencia es esa, digamos, como que hay que ampliarlo y hay que pedir ayuda, digamos, dentro de mirarlo como familiarmente están ocurriendo relaciones que van llevando a ese nivel de violencia. Y obviamente que si van siendo escaladas, que van siendo poco manejables, prevenirlo, ¿cierto? Como ojalá pedir ayuda antes. Yo creo que una de las cosas que hemos ido viendo es que las familias han podido contactarse más con la necesidad de pedir ayuda. Y eso creo que como agentes de cambio en términos de salud mental, tenemos que seguir promoviéndolo, ¿cierto? Como la conciencia para poder abrirse como sistema a pedir ayuda, aunque en la paradoja se esté en confinamiento. Y reforzando un poco lo que dice la Carla, como un nivel previo, más preventivo, yo creo que, a propósito de lo que dijo Eduardo, es súper importante como la intervención previa a esta desatada de violencia, como parar esta crítica constante o control constante y tratar de permitir la comunicación a un nivel más emocional, a qué le pasa a cada uno, como para frenar a tiempo como este nivel descalificativo y más violento. Eso. Mira, hay un factor que también es importante. Por ejemplo, una de las frases que yo puse ahí de una mamá de un chico de 15 años que decía: se puso violento y tuve que salir de la casa, me fui porque tuve miedo que me pegaran, ¿no? Pero que esto, en la escalada de violencia es importante. Cuando ya se despertó, uno tiene que salir de la escena, no puede seguir en la escena, ¿no? Porque ya o sea, ahí está disparado toda la amígdala, está disparada toda la adrenalina, están disparados todos los mecanismos de los sistemas de defensa y ataque, ¿no? Entonces, cuando uno está en modo defensa y ataque, tenéis que defender o atacarte, digamos. Entonces, lo que se espera ahí es que nos vamos a agarrar a combo, y no es la idea, ¿no? Entonces, ahí, el que logra estar en mayor control de sí mismo tiene que salir de la escena. Salir de la escena es alejarse físicamente. Esto que llamamos en este contexto de fusión, hay que salir para la calle, ¿no? Y también es un poco, por ejemplo, es una de las recomendaciones a las personas que cuando están en vivencias de maltrato o violencia de pareja, salga. O sea, si es que puede, salga, aléjese, no se quede ahí, ¿no? Es una cosa porque después ya va a haber, cambia el modo mental de la persona y puede estar en otro plano relacional. Y lo segundo es el uso de farmacología. O sea, cuando hay mucha desregulación, o sea, hay una parte de la desregulación que tiene que ver con relacional, pero también hay chicos que tienen, o personas que tienen algún tipo de patología dual u otros componentes muy asentados en lo neurobiológico, y ahí tenemos que usar farmacología para bajar los niveles de impulsividad, y típicamente lo que se usa ahí son antipsicóticos en bajas dosis o neurolépticos en bajas dosis.
Bueno, lamentablemente por el tiempo tengo que cerrar este webinar. Y dan ganas de seguir hablando, de hacerles más preguntas. Han seguido llegando más preguntas, pero bueno, vamos a tener, yo creo que organizar, Carla, Juanita, Mauricio, Eduardo, otro webinar más adelante. Yo creo que puede ser un bonito desafío. Siguen llegando muchos saludos también de personas que han trabajado con ustedes, y no solo de Chile, sino también de México, de Paraguay, de Uruguay, de República Dominicana. Mandan sus saludos, agradecimientos por esta excelente presentación y actividad. Así que, bueno, yo solo agradecerles nuevamente la posibilidad de haberlos tenido a ustedes. Yo sé que Eduardo fue el expositor, pero esto es un trabajo de todo el equipo de la unidad, y no aparece en el video porque no puede por el computador, pero también está Felipe, que es parte del equipo, Felipe Soto. Les agradezco mucho el habernos dado la posibilidad de tener este espacio de reflexión, de compartir algunas ideas, y ojalá podamos seguir repitiéndolas, ¿no?, a futuro. Y para todos, ya que hay muchas preguntas sobre la presentación, lo que nosotros ponemos a disposición de ustedes es el video de este webinar. ISUP tiene un canal de YouTube de ISSUP, y en ese canal de YouTube están disponibles todos los webinars que hemos hecho, y que no solo nosotros, sino también ISUP Global de otros países. Así que a partir de mañana tal vez ya va a estar disponible el video para que lo puedan compartir. Nuevamente les agradezco mucho su participación, la discusión, la profundidad también de la reflexión que hoy día nos han compartido, y los invito a todos los asistentes a seguir conectados con ISUP, a hacerse socios de ISUP. Y también entiendo que el instituto publica sus propias actividades. Bueno, la idea ahora es que también trabajemos juntos en temas de adicciones, pero en general el instituto también en su página web tiene sus propias actividades y son otras oportunidades de formación, ¿ya? Así que bueno, les deseamos a todos una excelente tarde, que tengan una muy buena semana, y que, bueno, podamos incorporar toda esta experiencia de hoy y este conocimiento en nuestro quehacer profesional. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Lorena. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Voy a intentar terminar.